Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí otra vez oyéndome y hablando de un tema muy recurrente en nuestras vidas, en lo que hacemos, a lo que nos dedicamos muchos de los que estamos aquí, ¿verdad? Voy a hablar un poco de qué es la espiritualidad hoy, ahora mismo, aquí, y cómo ha sido siempre. En definitiva, como que las cosas son perennes en sí mismas. Muchas veces empleamos muy mal las palabras, perennidad, eternidad, mal. Hoy vamos a hablar de algo que el tiempo no ni destroza ni cambia, que es siempre lo mismo. Lo que vamos cambiando es la forma de vivirla, la forma de entenderla, y no solo es bueno, sino que es muy legítimo que cada época de la historia, en cada momento, cada ser humano, cada época, lo vive de una manera radicalmente distinta. Y vamos a hablar de eso, de quiénes somos, de qué es eso de la experiencia espiritual, de qué condiciones exige la experiencia espiritual, cuáles son las consecuencias de la experiencia espiritual, a dónde nos lleva y en qué lugar querríamos estar. Diríamos que ese es el guión de lo que os quiero contar hoy. ¿Qué enseñamos? Pues enseñamos una sabiduría que no es de este siglo, que no es de los príncipes de este mundo. Acordaros de qué príncipes tenemos ahora en este mundo. No son de esos príncipes de este mundo. Es una sabiduría que es divina, misteriosa, escondida por los siglos y predestinada por Dios desde ellos a llegar hasta aquí, hasta nosotros. Corintios 1. Es una sabiduría ya para nosotros, pero que no es para el siglo, no es para la gente que, sino para aquellos que quieren buscar interiormente qué significa esta sabiduría. En realidad, a mí es de eso de lo que me gustaría hablar, de esa sabiduría, de ese sapere, de ese saborear, que es tan antiguo como la conciencia humana. Ese saborear de algo que no sabemos qué es y que al final hemos llamando Dios, pero que en el fondo se puede llamar de otras miles maneras, de cualquier manera. Venimos aquí a saborear, venimos aquí a buscar esa sabiduría tan antigua desde los siglos, predestinada por Dios desde todos los siglos. Predestinada no es que esté condenada a, que es no, predestinada es que está destinada desde antes de que existiéramos. Ya era esa sabiduría. De esa sabiduría me gustaría a mí poder hablar. Nos ha tocado vivir tiempos un poco oscuros. Y ya en el año 47 Martin Buber dio una conferencia en Buenos Aires que se llamó La oscuridad de Dios. Luego esa conferencia se ha publicado miles de veces, ha salido con artículos. Ellos acababan de salir de la guerra mundial hacía unos años. No sabía la cantidad de oscuridad que todavía iba a producir el hombre, porque se vivieron unos años de mucha esperanza, de eclosión a nivel espiritual también, de novedades, de intención. Y a nosotros, a vosotros y a mí, nos ha tocado vivir un momento de especial oscuridad en el tema profundamente espiritual. Primero, porque las instituciones no nos valen. Las instituciones religiosas no nos sirven. No me refiero solo a nuestro ámbito cristiano católico por cultura, no porque lo tengamos que ser los que estamos aquí, sino por cultura. No solo me refiero a ese tipo de iglesia, a todas las iglesias, a todas las instituciones. Yo hace muchísimos años en la India me acuerdo hablando con un pequeño persona que estaba en un templo, y era pequeño la persona y el templo, no tenía importancia ninguna, y nos dijo que allí los jóvenes no iban a los templos. Eso fue en el año 94. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oscuridad que vivimos hoy es una oscuridad del mundo de lo espiritual profundo. Las instituciones no nos valen y la mediación religiosa, lo que antes eran las mediaciones religiosas,
decía Martín Velasco, hay una desertización de la mediación religiosa. Hay algo como que está estéril, que se ha deforestado un bosque. Y ese bosque durante otros siglos ha habido una gran efusión de carácter espiritual que participaba la sociedad como tal. Ustedes y yo vivimos en una sociedad donde lo espiritual no es en este momento una cosa fácil de acceder, ni siquiera fácil de comprender, ni quizá estamos ni siquiera de acuerdo en qué vamos a definir como espiritual. Por lo tanto, partiendo de esa situación de oscuridad ambiental en que lo interior, lo espiritual parece difuminado, parece como oscurecido, parece como si viviéramos en unos tiempos donde las mediaciones religiosas han dejado de serlo y el hombre está perdido, ¿no? Perdido. La desgracia de haber nacido, decía Cioran, el hecho. Es decir, toda esta especie de pesimismo sobre el hombre, de pesimismo sobre la realidad. Nos lleva, sin embargo, y lo vamos a ver ahora, a definir primero quiénes somos. Y una vez que definamos quiénes somos, en medio de esa oscuridad, veremos que hay una enorme sed. Una enorme sed. ¿Quiénes somos? Pues somos, según Urs von Balthasar, seres dialógicamente diseñados, diseñados para el diálogo, diseñados para la discusión, diseñados para entender, para comprender, para razonar. También somos seres capax Dei, eso lo dice la teología más clásica, capaces de Dios. Eso lo dice la teología clásica desde siempre. El ser humano es capax Dei, capaz de Dios, capaz de entenderlo, comprenderlo, asumirlo, capax Dei. También somos seres con una limitación. Todos los que estamos aquí hemos sufrido las limitaciones del ser humano, limitaciones físicas, espirituales, psicológicas, sociales, culturales. Somos vulnerables y frágiles. Pues a pesar de todo, a pesar de esa fragilidad, a pesar de esa vulnerabilidad, somos seres capaces de tener una dimensión hacia la trascendencia que no se encuentra en ningún otro sitio de la naturaleza. Lo que nos hace ser seres teándricos, es decir, seres hechos para la divinidad, no por la divinidad, solo para la divinidad. El fin del hombre, el ser teándrico, quiere decir que constituimos una realidad múltiple, realidad última, y el hombre es el corazón de esa realidad. Pues en medio de esta oscuridad, de este desconcierto, de esta falta de mediaciones, diríamos, religiosas, hay una enorme sed. Una enorme sed. La prueba está que estamos aquí esta tarde. Y igual que nosotros hay montones de grupos, grupitos, corpúsculos que buscan sin parar. Porque la búsqueda es el origen de todo encuentro. Pero hay que tener una cosa importantísima que dice Proverbios: no me buscarais si ya no me hubierais encontrado. Eso es muy, muy optimista y además tiene la esperanza profunda de que la búsqueda está dirigida desde el origen. No sabemos el final, no sabemos lo que vamos a encontrar, pero el que busca es que ha sido llamado a la búsqueda y ha sido llamado por su nombre. Una de las cosas que tiene la búsqueda espiritual es que te invitan a emprender un camino de transformación, un camino de conversión. Nos han contado fatal lo de la conversión, aquello de que había que convertir negritos y aquellas cosas que nos decían cuando éramos pequeños, ¿acordáis? El domum, convertirse a otra religión. Nada de eso, eso no tiene nada que ver con la conversión. La conversión es un largo proceso interior por el cual el hombre cambia su propia mirada. Y en vez de mirar hacia abajo, hacia el siglo, lo que se dice el siglo, el mundo, sus intereses, el dinero, el poder, la avaricia, no, empieza a mirar
hacia arriba y empieza un camino de conversión. Es su mirada la que cambia. Y convertirse significa mirar al sol que nace de lo alto, es decir, mirar al oriente. Por eso existe lo que se llama una filosofía y una mística oriental. No oriental porque sea de los orientales, sino porque mira al oriente, porque mira al lugar de donde nace el sol. Esa es la verdadera conversión. La conversión no es cambiar de religión y tener unas creencias por otras o evaluar unas creencias por otras, no. La vida espiritual es de una profundidad personal única que implica el cambio de mirada. Cambiar de mirada significa cambiar la dirección hacia donde nosotros vamos. Eso es convertirse. Convertir es cambiar los pasos y en vez de ir hacia abajo, es una metáfora lo de abajo, empezar a ir hacia arriba. Del prodos, dicen los griegos, del proceso de donde procedemos a la epístrofe, a la vuelta. Nosotros somos y estamos y debemos estar en el camino de vuelta. Ya hemos bajado, pues ahora subimos y arrastramos en esa subida todo lo que somos. Con nosotros tiene que subir lo que somos, nuestra materia, nuestro mundo, nuestra naturaleza, nuestra historia. Una mal entendida espiritualidad ha hecho muchas veces que dejemos como malo todo lo que tiene que ver con la materia. Y el mundo no es malo, es buenísimo. Y la naturaleza. Y vio Dios que todo era bueno. No. Nosotros queremos que las cosas sean malas para justificarnos a nosotros mismos. Diciendo que lo otro es malo, nos justificamos. La materia no es mala, el mundo no es malo y los demás no son malos. Lo que tenemos que hacer es convertir el corazón de forma que nuestra mirada haga bello y bueno todo lo que mira. Si nuestra mirada bella y buena cambia las cosas, eso es lo que hará que las cosas sean bellas y buenas. Entonces, nosotros tenemos que buscar la vuelta, la conversión, la búsqueda. Y la búsqueda viene dada por una llamada interior. Las llamadas son de muchas maneras, de muchas formas. No todos tenemos una llamada estrepitosa, ni una llamada, un éxtasis. No, nuestras llamadas son a veces vocecitas pequeñas del interior, pequeñas insatisfacciones de lo que nos rodea, una búsqueda continua de algo que no se concreta, un deseo inacabado. El deseo es la base y la nostalgia de toda búsqueda. Hay en el hombre una nostalgia abisal, una nostalgia de algo que no alcanza. Y es precisamente la medida de esa nostalgia, la medida de ese abismo, la que nos dice la verdad de la propia llamada. Si nos contentáramos con lo que nos rodea, si nuestra felicidad se acabara en lo que nos rodea, tendríamos una visión de la realidad muy pobre, muy pequeña. Las cosas que nos rodean son en realidad flechas que apuntan a una realidad que no son ellas mismas. Por eso se dice trascender, porque están más allá de las cosas. Y nosotros queremos buscar algo que lo trascienda todo. Y hasta que no lo trascienda todo, no estaremos felices. Por lo tanto, partiendo de un mundo en que en este instante es menos fácil buscar la espiritualidad institucionalizada, no la hay. No la hay. Las iglesias son decepcionantes, decepcionantes. Insisto, no me refiero solo a la católica, que también es decepcionante. Las instituciones han perdido, ¿por qué? Porque han perdido la mirada del amor divino. Cuando uno mantiene la mirada del amor divino, esa mirada te hace toda entera bella, toda entera perfecta. Ya no hace falta la institución. Es la búsqueda lo que en sí mismo se va haciendo. Por lo tanto, nosotros somos seres dialécticos que cuanto más avanzamos hacia adelante, más nos damos cuenta de lo que necesitamos y mientras más los necesitamos, más se produce en nosotros una cosa que Gregorio de Nisa llamaba
expectasis o expectasis en griego, que significa lo que se espera pero que nunca se alcanza. Esa montaña que uno empieza a subir y sube y llega a un rincón de la montaña y cree que ya ha llegado y de repente cuando ha llegado allí tiene que seguir subiendo porque está mucho más alto y lo que está más alto todavía está más alto y nunca. Entonces toda la vida espiritual del ser humano es una necesidad de subir ese monte, ya sea el Sinaí, es el ejemplo, ¿no? Hay un librito precioso de Gregorio de Nisa, que es la subida al monte Sinaí, que es la vida de Moisés, Vita Moisesis, donde habla precisamente de este deseo inacabado, de este deseo que nunca se cumple. Y precisamente porque no se cumple, vemos que es verdadero. Es como la llamada de Abraham. Abraham hizo una locura, oyó una voz y dijo, vete, sal de tu tierra y coge a todo el mundo, a los animales, a la tribu entera, a las mujeres, a los niños, y vete. Y pregunta al pobre, ¿a dónde? Dice, ¿por qué sabemos que era Dios quien lo llamaba? Porque no sabía a dónde iba. Porque Dios siempre llama a Él mismo en la plena y absoluta inseguridad. Por eso existe la noche en el mundo espiritual. La noche en el mundo espiritual es confiar en aquello que no se ve. En aquello que no se ve. La vida espiritual es un ascenso continuo por un camino pedregoso que no sabes dónde vas. Pero es un problema como la maldición del gitano, que si te paras, revientas. Porque ¿qué ocurre en la vida espiritual? Que uno no puede mirar para atrás. Cuando mira para atrás, se vuelve en estatua de sal. La mirada hacia atrás del mundo espiritual es muy negativa. Hay que seguir el camino. Y el camino lo sigues porque tú has dicho que sí. En esa llamada que cada uno ha sentido, de muy distinta manera, en momentos dificilísimos de la vida, en momentos muy alegres de la vida, llamadas suaves, llamadas tumultuosas. La llamada está hecha a medida de nosotros mismos, de quiénes somos. Bueno, pues en algún momento tú has dicho sí a esa llamada. Tú has contestado sí. Sí, voy, Señor, voy. Aunque no te lo creas, pues por eso estás aquí. Por eso has empezado una llamada y has seguido un camino que no sabe dónde va. Nadie te ofrece seguridades, nadie te ofrece garantías. En el camino espiritual no se pueden pedir garantías. Y Teresa de Jesús decía, no se pueden pedir ni siquiera consolaciones. Es decir, que cuando estamos desconsolados, que es gran parte de nuestra vida, de la vida humana, ni siquiera es bueno pedir la consolación. La consolación te llega, se te regala, se te da, porque en realidad todo en la vida espiritual es pura gracia. Y entramos en un tema precioso que es la gratuidad de lo que ocurre en la vida espiritual. Uno no conquista la vida espiritual. También en Occidente tenemos un poco esa idea de la conquista. Voy a ser bueno, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, hay que ser perfecto, hay que dominarse y vencerse. Sí, eso es verdad que hay que hacerlo, pero ya veremos que es por otros motivos. Como si uno fuera a conquistar algo. La conquista de la vida espiritual no es una conquista tuya, no es una actividad tuya, es una llamada a la que tú sigues y nada más. Todo lo demás se te da por añadidura. Todo lo demás se te da por añadidura. La búsqueda es una búsqueda de algo que no sabes lo que es y que vas a ir recibiendo mientras muestras gratuitas de que vas bien por el camino, como las piedrecitas de Pulgarcito, que va encontrando las piedrecitas para poder llegar. Por lo tanto, emprender un camino espiritual es emprender la búsqueda de uno mismo, de quién soy yo. Focio, que era un gran teólogo ortodoxo del siglo IX, de Bizancio, decía, todos los secretos de la teología están en el hombre mismo. Es decir, que cuando tú quieras buscar los grandes secretos de la teología, donde tienes que buscar es en el interior del hombre, decía Focio, ya en el siglo IX. Y esto nos lleva a cómo se mantiene, cómo uno vive en esa vida espiritual. Y es manteniendo el fuego de una llamada primera que se mantiene a base de síes,
de muchos. Cualquier relación humana se mantiene a base de síes. Cualquier relación, la de pareja, la de amigos, hacen falta muchos síes y hay momentos de bajón, y hay momentos de sequedad, y hay momentos de aburrimiento. Pues claro, esa es la vida humana. También la vida espiritual. Pero si uno mantiene el sí como un tono, ¿no? Si uno mantiene el sí, ese sí va generando él mismo momentos de gracia, momentos de gratuidad, momentos de regalo espiritual. Que no es que tengas que salir volando por las nubes, sino de confirmación. La gracia mayor que uno puede recibir en la vida espiritual es la confirmación. Confirmar que vas por el camino que tú tienes que ir. No que los demás tienen que ir, que tú tienes que ir. Entonces nos encontramos con que, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué podemos hacer? Diríamos que la oración es el lugar propio, el locus, de donde se desarrolla la vida espiritual. La oración entendida como un ponerse ante lo que me rodea, que es la naturaleza, ante mí mismo, que es la interioridad, y ante el misterio. Ponerse ante la naturaleza significa darse cuenta y mirar la naturaleza de manera que te aparezca todo como sagrado. Cuando uno ve un paisaje, un río, una montaña, un tronco de un árbol y es capaz de emocionarse, de sentir algo, está sintiendo que hay una vida en esa naturaleza que se escapa a la visión física. Y esa vida que se escapa es vida espiritual. Que tú conectas con ella, porque la miras de manera amorosa. Decía Agustín de Hipona, solo el amor ve. Y eso está clarísimo. Cuando uno ama, ve lo que ama, el objeto que ama. Un artista tiene que amar su objeto de lo que está trabajando. Y una madre a su hijo lo ve de distinta manera que todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo ama. El amor te hace ver. Y por lo tanto, en la vida espiritual, una de las cosas que hay que desarrollar es ese ver a través del amor que te permite ver los tres grandes entornos en los que nos movemos. En el natural, en el antropológico y en el teológico. Si fuéramos capaces de unir esos tres, antropología, el ser humano, el antropos, el ser humano, la naturaleza, la creación, la belleza de la creación y tu propia interioridad, ya solo ponerte ante eso, ya estás haciendo oración. La oración es ponerse en disposición de que todo eso te hable, de que todo eso te diga, de que se convierta en significativo. Cuando eres capaz de ponerte ante un tronco de un árbol y te parece una cosa, es un desvelamiento. La naturaleza se desvela ante ti, está velada y se desvela. ¿Y quién la desvela? Tu mirada amorosa. Es tu mirada amorosa la que desvela al tronco y al árbol y al río y a la sonrisa del niño y a la sonrisa del enamorado, de la enamorada, del que va por la calle. Eso es desvelar y eso es oración. Eso es oración. Es verdad que para llegar a esa situación de visión amorosa del mundo, de ese desvelamiento del mundo, hace falta como ciertas condiciones que lo propician, que lo ayudan. Lo primero de todo es la limpieza de corazón. Solo los limpios de corazón verán a Dios. Y esto es una verdad grandiosa. Si tú tienes sucio el ojo, ¿cómo vas a ver? No ves nada. No ves nada porque estás sucio. La limpieza de corazón significa mirar desde el fondo del ser que eres sin poder ningún intermediario, ningún tipo de interés. No hay que amar a Dios por interés, para que te dé, para que te proteja, para que te quiera. No. Como decía San Bernardo de Claraval, amar a Dios es solamente por Dios mismo.
lo que se llama el amor sin por qué. Muy bien de Beatriz de Nazaret, una de las beguinas del siglo XII, casi XIII, que decía, el amor sin por qué. Amar porque sí, sin esperar nada a cambio, sin que a cambio recibas nada. El amor despejado de todo interés, despejado de toda otra cosa que no sea el amor mismo. Esos son los limpios de corazón. Por eso ven. El limpio de corazón es aquel que no quiere más que lo que hace cuando hace lo que está haciendo. Es decir, no quiere más que eso. No que hace eso para que lo quieran, o para quedar bien, o para que los otros digan. Esa cantidad de cosas que le ponemos a nuestras acciones que las ensucian. No, claro, es que yo hago esto porque mi jefe, mi amiga, mi prima, mi tío, me van a decir, me van a tal, o me van a querer más, o van a tener de mí muy buena opinión. Hemos confundido tantas cosas. Hemos confundido la verdadera autoestima, que es quererse a sí mismo como Dios te ama, con una cantidad de tonterías tremendas. ¿Y qué ha ocurrido? Que estropeamos la mirada. La mirada es limpia cuando solo buscas lo que miras. Cuando estás mirando lo que miras y solo buscas lo que miras. ¿Que estás haciendo una tortilla de patata para que disfruten tus hijos? Pues haz la tortilla de patata y olvídate de todo lo demás. No tienes que estar haciendo cosas raras. Que te salga bien la tortilla de patata. Y prepara bien la mesa. Y espera a los que te van a recibir. Y si te vas con unos amigos a tomarte una cervecita, pásalo lo mejor posible. Porque ese Dios del que vamos a hablar ahora, ese misterio, lo que quiere es que lo pases bien. No es que tú digas, hombre, mira yo qué salado soy, que voy a salir con los demás para pasarlo bien. No, es Dios quien previamente te ha hecho amiga de esa gente para que tú lo pases bien. Es que nuestra mirada nos impide ver cosas como esas. Es que nuestra mirada sucia no nos da cuenta de que lo que recibimos continuamente es un regalo. Los hermanos, la familia, los amigos, la vida, todo lo que se te pone por delante es un regalo. Y es un regalo si lo miras como tal, si no se convierte en una obligación. Por lo tanto, una condición para abrir el alma a la oración es la limpieza de corazón. No pedir nada más que lo que la acción da por sí misma. Lo decía Eckhart, la acción espontánea. Tu acción es buena cuando es buena por sí misma, porque haces lo que tienes que hacer sin pedir nada a cambio. Nada de nada, solamente lo que estás haciendo. Por lo tanto, primera condición importante de la vida espiritual de la oración es la condición de la limpieza de corazón. Luego viene el silencio. Y el silencio es condición y consecuencia de la oración. El silencio a veces lo tenemos que fabricar. Es decir, me voy a sentar en un banquito, los que tengan costumbre de rezar en un banquito, me voy a sentar, voy a pasar por una iglesia, que era una cosa que nosotros hacíamos mucho cuando éramos pequeñillos, jóvenes, pasábamos por una iglesia que estaban siempre abiertas y te sentabas en el último banco de la iglesia y decíamos, voy a hacer una visita. Bueno, todas esas mediaciones religiosas que ahora no existen, pero que el silencio es mucho más que todo eso. El silencio no es solo buscar 20 minutos al día para sentarse en un banquito. El silencio es que solo estás preparado para oír aquello que viene en una onda definitiva de la realidad. Cuando uno oye en la onda de lo que viene, oye al hermano, al que sufre, al que está. Ves la naturaleza y la oyes el murmullo del río. Eso es silencio. Silencio no es solo sentarse en el banquito. Silencio es estar y vivir en silencio. Cuando vas por el pasillo de tu casa. Ahí está el silencio. Vivir en el silencio en el pasillo de tu casa. Cuando estás poniendo la mesa. Cuando estás arreglando una charla, cuando estás escribiendo un cuaderno. Silencio. Nada te distrae. Distraer, qué palabra tan estupenda. Te lleva a otro sitio, traer a otro lado. No, cuando nada te lleva a otro lado. Cuando haces lo que tienes que hacer, estás en silencio. Si estás oyendo a Beethoven, estás oyendo a Beethoven. Y solo estás oyendo a Beethoven. Entonces estás en silencio. El silencio es aquello que pone
toda una capa alrededor para que aquello que estás haciendo sea lo que tenga tu atención máxima y tu intención. No solo la atención, sino la intención. Desde el punto de vista espiritual es muy importante la intención. Querer hacer una cosa para que los demás disfruten. Querer hacer una cosa para que estén bien. Querer hacer una cosa para que la casa esté agradable. Querer estar guapa o guapo, no solo para ti también, para los demás, para que digan, qué agradable es estar con Pepito. Qué buena facha tiene Pepito, menganita, sutanito. El arreglarse no es solo una cuestión de presunción, es una cuestión de identidad. Por eso la gente que va excesivamente arreglada, pintada, fuera de sí, nos parece una locura. ¿Por qué? Porque no están buscando esta intención de la acción. Están en otro lado. El silencio, por lo tanto, requiere un cierto entrenamiento y un entrenamiento importante. Por ejemplo, pararse en medio de la mañana y decir, estoy aquí. Estoy aquí. En este instante, estoy aquí. Eso es un momento de silencio y eso es un momento de oración. Estoy aquí. Y no estoy en otro lado, ni estoy pensando en otra cosa, ni estoy buscando, no. Estoy aquí, aquí, en este instante. Ese silencio condicionante atrae la oración. Y te enseña muchísimo, porque son las voces que salen en el silencio, que muchas veces no aparecen justamente cuando estás en el silencio. Yo tengo un amigo que dice él que cuando más luminoso está es cuando conduce. Nada, yo no, a mí las iluminaciones me vienen conduciendo. Sí, pero para que te venga la iluminación conduciendo, has tenido que tener muchos ratitos de silencio, muchos actos de silenciamiento, muchos actos de acotar, Silencio físico, de estar todo el día oyendo la radio, la televisión, los ruidos, el ruido, es que eso es ruido. Eso por supuesto, eso nos dispersa, nos dispara, nos diluye. El silencio, estar en lo que uno está en ese instante, tomando conciencia de ese instante. Ahora estoy aquí, aquí, y nada más. Y Dios a veces te habla en ese momento o en otro momento cualquiera, porque a Dios no lo podemos atrapar, ni siquiera con los condicionantes. Por muchos condicionamientos que pongamos para la oración, a Dios no se le atrapa. Así que, primera condición que prepara para la oración, la limpieza de corazón, es imprescindible. La segunda, el silencio y la intención. La intención de estar en el momento que tienes que estar, haciendo lo que tienes que estar, sin a cambio nada. Sin a cambio nada. Esto es una cosa que tenemos que aprender muy bien en la vida espiritual, que es no pedir a cambio nada. Ni el reconocimiento, ni el qué dirán, ni por supuesto el dinero. No. Uno hace eso que tiene que hacer y lo hace en sí mismo y lo hace por sí mismo. Y nada más. Y cuando uno se acostumbra a ese silencio, acaba viviendo muchas etapas y muchos momentos de silencio. Luego están todas las técnicas, si queréis, de silencio, de respiración, de repetir una palabra, que a mí es la que más me gusta, ¿no? Toda la técnica de centrarte alrededor de una palabra, de un mantra, de una idea. Cuanto más cortita, mejor, ya sabéis. Y volver a ella cuando... Son técnicas, pero lo que importa es la intención. Lo que importa es que tú quieres estar en silencio. Lo importante es que tú quieres que toda tu vida sea el silencio necesario para que Él pueda hablar. El silencio, por lo tanto, no es solo un rato del día, es una actitud de la vida espiritual. Es verdad, por eso decía antes que el silencio es condición, es también consecuencia. Cuanto más silencios haces,
más fácil te resulta hacer silencio. Y cuanto más silencio haces y más oración haces en ese sentido, el silencio te va saliendo cada vez mejor. Es decir, que es una condición de la realidad, pero es también una consecuencia de la oración. Otra consecuencia de la vida espiritual es la elegancia. Hemos perdido la elegancia del comportamiento, la sensibilidad del comportamiento, la delicadeza del comportamiento. Una persona verdaderamente espiritual no se puede permitir el lujo de hacer y decir groseramente una actitud vital. Primero porque no le sale. Si uno realmente ha alcanzado un nivel espiritual serio, no le va a salir. No le va a salir. ¿Por qué? Porque has educado con delicadeza una forma de ver al otro. Por lo tanto, la elegancia y la delicadeza espiritual son una consecuencia clara de la oración, de vivir en oración, no de hacer oración, de vivir en oración, de vivir continuamente en oración. La vida espiritual es, por lo tanto, un camino que uno elige, al que es invitado. Somos invitados. Y somos invitados con la lectura de un libro, con una amiga, con un amigo, con una persona que te lleva un día a un concierto o una persona que te lleva un día a una charla. Y uno sigue esa invitación y va viendo una cosa importante. En ese conocimiento que va adquiriendo, en eso que va avanzando, en esa expectasis de la que hablábamos antes, se va produciendo un cambio interno. No es de golpe, sino cuando uno empieza a vivir así, se va produciendo en el interior una forma de estar en el mundo, una manera de estar en el mundo, una forma, es un estilo. Es un estilo. La persona espiritual vive con un estilo. Y hoy hay que decir que a pesar de todo lo que hemos dicho, de la oscuridad reinante a nivel exterior, institucional, hay mucha búsqueda subterránea. ¿Pues por qué? Pues porque el Espíritu Santo, eso que llamamos el Espíritu Santo, actúa de manera subterránea, actúa por debajo. Actúa por debajo. Y todos los que estamos aquí conocemos infinidad de grupos, de corpúsculos que quieren vivir una vida, algunos a través de la literatura, otros a través de la pintura, otros reuniéndose para orar, otros haciendo zen, otros haciendo silencio y otros buscándolo en la belleza, ¿no? Gente que se reúne para pintar. ¿Por qué? Porque esa búsqueda del espíritu es una búsqueda sinuosa, interna, como el agua, ¿no? El agua por debajo se va por debajo de la montaña y no se ve y está creando un río que luego de repente va a salir allí a los kilómetros, pero por lo pronto va por debajo subterráneamente moviéndose. Y nosotros estamos en el momento del subterráneo. Estamos en el momento de las catacumbas. No estamos en un momento glorioso de afirmación, de una... No, la espiritualidad de ahora, y no sabemos cuántos años más o cuántos siglos más, porque no hay tiempo en la vida espiritual, menos mal. El tiempo es una cosa muy pequeña, en que vamos a vivir épocas de catacumba, de interiorización, de búsqueda interior. Aunque esté todo oscuro, uno busca, ¿no? Juan, bueno, a mí es que San Juan me parece tan lúcido. Bien sé yo la fonte, aunque es de noche. Solo ese verso ya es para estar todo el rato hablando de él. Bien sé la certeza absoluta que tiene el místico. Es que el místico no duda, es que el místico puede no creer. Lo que no hace es dudar de su certeza, porque su experiencia no se la puede quitar nadie. Una persona que ha tenido una experiencia espiritual ya sabe que lo ha tenido, lo sabe que ha tenido esa experiencia. No hace falta que venga otro a decírselo. Los otros pueden confirmarlo. Si encuentras gente de tu nivel espiritual, te ayudan a confirmar dónde estás.
Pero la vida espiritual interna es una certeza, bien sé. A mí me encanta ese verso. Bien sé yo la fonte, aunque es de noche. Aunque es de noche. Yo voy a buscar la fuente de noche. Y voy a ir a oscuras. Y voy a ir tropezando. Y voy a ir metiendo la pata. Y voy a ir sin saber a dónde voy. Y sin embargo, yo sé que la fuente mana y corre. Y muy bien sé yo dónde está la manida. Es decir, yo sé dónde, pero no sé ir. Y esa oscuridad es nuestra vida normal. Nuestra vida, nuestros tropezones, nuestra vida, nuestros límites. Pero él dice, aunque es de noche, yo lo sé. Sé dónde voy. Sé que está la fuente. La fuente. Aquello de San Ireneo que yo repito tanto, ¿no? La fuente tiene sed de ser bebida. No eres tú el que busca la fuente, es la fuente la que te atrae, es la fuente la que te atrapa, es la fuente al fluir la que te está diciendo ven y bebe y calma aquí tu sed. Esa sed tremenda que tú tienes se calma aquí, en esta fuente, en esta fuente. Por lo tanto, la vida espiritual es doble. Es por una parte una invitación, te invitan y tú vas. Y vas con todo tu bagaje de pequeñez, de lo que somos. Y por otra parte vas arrastrando contigo todo lo que te rodea. Tu familia, tus hermanos, tus amigos, tu trabajo, lo que tú haces, todo. Lo vas arrastrando en ese camino. Y van contigo. Van contigo. Por eso el bien es difusivo. Se difunde. Lo que pasa es que el bien se ve poco. Porque es difusivo a estos niveles interiores. El mal se ve mucho más. El mal es llamativo, terrible, pero el bien, donde van esta gente arrastrando hacia adelante en su búsqueda, va arrastrando todo lo que le rodea. Es un camino. Hoy no empleamos la palabra perfección. Se nos ha quedado un poco... ¿Para qué ser perfectos? Que decía algún padre de la Iglesia. Queremos ser plenos, plenitud. Es verdad que ellos la palabra perfecto en griego quería decir completo, terminado, ¿no? Pero buscar la plenitud del ser humano, buscar lo que somos, lo que tenemos, en comunión con otros seres humanos. Juan de la Cruz tiene un versillo muy pequeñito que a mí me encanta repetir, ¿no? Olvido de lo criado, ¿no? Recuerdo del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Y esos 4 versos resumen todo el camino espiritual. Es un versillo que nadie le da cuenta, está entre los llamados romancillos de San Juan, y si se analiza mínimamente es una preciosidad. Olvido de lo criado. Olvido de lo criado quiere decir pues eso que estamos llamando tanto tiempo desapego, vaciamiento, no ocuparte de lo que no es necesario, no ocupar tu interior en lo que no es necesario. Lo criado, a él le encantaba la naturaleza, si todos conocéis la poesía de San Juan, y sabéis perfectamente que las montañas, los ríos, los valles nemorosos, ¿no? Todo eso le atraía, hasta el aire. Él habla mucho del céfiro suave. Quiero decir que en San Juan hay un verdadero amor por la naturaleza. Él no dice que desprecies la naturaleza, dice olvido de lo criado. Es decir, todo lo creado, es finito y no merece tu atención. Está ahí y lo usas y está. Recuerdo del Creador, memoria del Creador. Es decir, esto que está creado, ¿quién lo ha creado? ¿De dónde viene la belleza? ¿Del árbol, del río, del viento? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Ella misma no ha fabricado su propia belleza. Olvido de lo criado, que te habla inmediatamente del recuerdo, de la memoria del Creador, de lo que ha creado. Atención a tu interior, es decir, atiende a tu vida interior.
Mírate por dentro, te está diciendo ahí. Una vez que ya has mirado hacia afuera, interioriza. Interiorizar es una palabra muy española que se usa ya mucho desde el siglo XVI, como la palabra recogimiento, que se emplea mucho en los místicos del XVI. Todos los de Osuna, todos usaban la palabra recogimiento, Teresa de Jesús, Juan de Ávila, todos ellos usaban la palabra recogerse. Una palabra muy bonita, recogerse, entrar dentro y cogerse a sí mismo para entrar dentro. Estar guardadito, resguardado de la tempestad, resguardado del frío, resguardado de lo de fuera, resguardado en tu interior. Recogimiento. Es decir, vete a tu interior. Está en tu interior. Está contigo mismo. Donde se está calentito, donde se está bien. Y en el fondo de eso hay una imagen. Dice Teresa, la imagen en mis entrañas dibujadas. En mis entrañas está la imagen. No tengo que ir fuera. Yo ya lo veo dentro cuando estoy dentro. Y en esas entrañas dibujadas, ahí es donde uno descansa. Ahí donde encuentra el auténtico y único y verdadero silencio, que es llegar a esa interioridad del alma consigo misma. Una vez recogida y una vez vista la imagen en mis entrañas dibujada. A mí me gustaría acabar diciendo que la conclusión de la vida espiritual es estarse amando al amado, como acaba Juan de la Cruz. Tú te olvidas, tú profundizas, tú entras, tú te encuentras, pero ¿de qué se trata? De estarse. Mira qué bonito el verso, ¿verdad? Estarse, es decir, tiene un sentido de permanencia, de continuidad. No estar, estarse. Estarse amando al amado. Es una actitud continua, es una actitud activa-pasiva. Estás amando y te están amando. Estarse amando al amado. Es un verbo como reflexivo, sin ser reflexivo, porque no existe estarse, estar. Estar fuera, pero estar. Pero ¿qué hay que hacer? Estarse amando al amado. Esa es la conclusión de la vida espiritual. Pues podríamos seguir, pero creo que ya hace una hora que estoy hablando, un poquito menos. Pues sí, hoy 25. Gracias. Pero podemos seguir hablando porque me podéis no solo preguntar, que no solo me gusta que me pregunten, sino que hablen, que dialoguemos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, María. Ahora abrimos este turno de preguntas o de diálogo. Esto es como cuando has escuchado una sinfonía preciosa y luego vas y te pones a fregar los platos. Es decir, es como, dices, pero bueno, ¿cómo puedo pasar de Tchaikovsky a...? Pero bueno, eso es lo que Eso es lo que tenemos aquí. Entonces, claro, como ha sido tan bonito lo que has comentado, pues ahora vamos a ver si somos capaces de estar a la altura. Muy bien, pues es el momento de decir algunas cositas vosotros. Yo os pediría, como somos bastantes en la sala, aunque ella os ha hecho una invitación muy generosa de explayaros, yo como soy más malote, pues os digo que ni hablar de explayaros, eso ni hablar. Es decir, cada uno tiene, digamos, así, digamos, en plan zen, la luna en la ventana, nada más. Entonces, a ver, esas manos, ¿alguien quiere decir algo? Uy, qué rápido, cómo se notaba que lo tenías preparado. Hola, ¿qué tal? Soy Pablo. Hola, Me ha gustado tu charla, está muy bien, muy profundo. Y quiero saber una cosa, a ver, sin una duda. Miramos miramos con los ojos del amor. Y si miras sobre los ojos del amor, ves todo
mejor, más amoroso y... ¿No es así? Más o menos lo que has querido decir, ¿no? Que el enfoque nuestro es mirar desde el corazón a todo, la naturaleza, las personas y todo. Y nos viene la mirada de la respuesta de que todo es amor, ¿no? Más o menos he entendido eso, ¿no? O por lo menos lo interpretamos así, ¿no? Pero una duda que tengo, para ti, ¿qué es el mal? ¿El mal es algo nuestro o el mal es algo que nos afecta y es algo de fuera? Porque el amor sabemos lo que es. Pero el mal, ¿de dónde viene? O sea, es una duda que tengo. ¿Cómo nos afecta tanto? ¿Cómo podemos combatirlo? ¿Y qué es? ¿Qué naturaleza tiene el mal para ti? Si supiéramos eso, sobraría toda la teología. La teología habla del misterio del mal, no habla del mal como algo que se puede hablar. No, es un misterio en sí mismo, incomprensible, inaccesible a la razón humana. No se puede comprender ni entender, entre otras cosas porque si lo comprendiéramos y lo entendiésemos, perdería parte de lo que es él, que es el gran misterio del mal. El mal, según Agustín de Hipona, es carencia de bien, es un boquete. Es un vacío de algo que tendría que ser de una manera y no lo es. Más que una realidad entitativa, como un ente, no tiene entidad el mal, es vacío, es boquete, no hay. Sin embargo, como el mal es muy evidente, pues podemos dar explicaciones que no nos llevan a ningún lado. Excepto que a veces decimos, bueno, pues Jesús dice de vez en cuando en el Evangelio, en 2 ocasiones, lo malo no es lo que entra en el cuerpo del hombre, sino lo que sale del corazón del hombre, ¿no? Ahora que tenemos tan en cuenta todo el tema de la alimentación, por ejemplo, la alimentación sana, y a él le preguntan, dice, mira, lo que entra en el cuerpo no importa, lo que importa es lo que sale, lo malo que sale. O sea que él da por supuesto que hay una parte en el corazón humano donde se puede. Y ese mal que puede fabricar el propio hombre viene del uso malo de la libertad. Es decir, tú usas mal tu libertad y al usarla mal, como eres libre... Voy a decir unas cosas así como una especie de chorrada teológica. Si Dios hubiera querido hacernos muy buenos, pues no le hubiera costado trabajo, hubiera hecho una especie de robots, vamos a entrar en la época de los robots grandísimos, robots perfectos, muy monos, perfectos y tal, y se acabó. El problema es que corrió el riesgo de crear seres libres, y al crearnos libres podemos hacer el mal. Porque si no nos hubieran hecho libres, no podríamos cometer el mal. Y entonces el amor que tuviéramos a Dios o cualquiera sería una cosa forzada. A mí no me gusta forzar a nadie para que me quiera. ¿Tú te imaginas que yo obligara a alguien a enamorarse de mí, a quererme a mí, de una manera obligada? Pues eso sería una cosa tremenda. Bueno, pues por eso he dicho que es un poco así una explicación rara. Pero es que muchas veces no nos damos cuenta de que el hombre puede fabricar el mal si se deja llevar por todos aquellos acontecimientos que atraen el hombre hacia una parte oscura de la vida, ¿no? La avaricia, la ambición, el dinero, el poder. Para mí el dinero es lo peor. Creo que el dinero es de las peores tentaciones las tentaciones de Cristo, que son significativas las 3, ¿no? Si postrándote ante mí todo esto, si me adorares, pues todo eso está en el corazón humano. El deseo de la ambición, del poder, del deseo de tener. Y cuando eso se desafora, cuando se sale de sí mismo, cuando llega, pues realmente produce el mal. Vamos. ¿Tú así? Hola, buenas. Me ha parecido tu exposición fantástica, me ha encantado. Pero es un poco sobre también lo que... No sé si se oye muy mal, sí. Sobre lo que decía Pablo, sobre el mal. Es cierto que ahora hay una tendencia espiritual en que siempre te remarcan que todo lo que te ocurre malo es una enseñanza para tu espiritualidad.
¿Cómo no te estoy entendiendo? Sí, ¿Que todo lo que te ocurre malo? Malo es una enseñanza realmente para alcanzar un nivel más alto de espiritualidad, ¿no? Y ser más consciente de ti mismo. No sé cómo ves tú esto desde el punto de vista... Yo creo que se han hecho muchos eslóganes fáciles y baratos, a partir sobre todo de la posmodernidad en filosofía y de la posmodernidad y de la New Age blanda. Hay una parte de la New Age que fue muy interesante en su momento, blanda. Bueno, eso de que todo lo que te sucede es para que aprendas y, bueno, sí y no. Quiero decir que eso no son verdades absolutas, esas verdades que son eslóganes de todas estas espiritualidades muy blandas. Vivimos en un mundo blando, líquido, donde hasta la ética es blanda, todo es blando, todo es, las verdades no se pueden aclarar, todo resulta tal. Entonces resulta que, en cambio, resultan afirmaciones absolutas, el tema de la comida sana, el tema de la salud física, eso se ha convertido en absoluto. Entonces, estamos dando un viraje a lo que es el hombre entero. Ya lo creo que el hombre es su salud física, naturalmente, que sí, pero no toda mi vida radica en que tenga que dedicar mi vida a la salud física, ni solo a la salud mental. ¿Que uno aprende de los descalabros? Pues seguramente que aprende de los descalabros, pero hay descalabros de los que no se aprende nada, solamente se sufre. Y entramos en el siguiente tema tremendo. No se comprende el sufrimiento humano. No se comprende el sufrimiento humano. El sufrimiento inútil, el sufrimiento inocente, el sufrimiento gratuito. No se entiende. No. Y tenemos que admitir que no lo entendemos. Una de nuestras limitaciones es precisamente no entender el sufrimiento. Y no decir todo vale. No, todo no vale. No, todo no vale. Y hay cosas de las que no se aprende nada. O sea, que vamos a ser serios. Hay cosas que sí, que muchas veces dar un tropezón dice, hombre, pues ya no tengo que ir por ese camino, tendré que ir por este. Pues sí, pero cuando hablamos del sufrimiento en serio, hay que admitir que en el hombre hay una capacidad de sufrimiento y que, sin entenderlo, uno tiene que llegar a una palabra durísima, que es la palabra aceptación. Y la aceptación de verdad es durísima de entender, porque implica una aceptación ante un universo último y definitivo en el que uno es muy poca cosa y no entiende nada. Y no tenemos una visión universal para poder comprender que ese sufrimiento tuyo en ese instante puede tener un sentido, y probablemente lo tenga, pero lo que no se te puede pedir es que tú lo veas. Esto es muy importante y hay que ser serio con esto. No hay que ser blando con este tipo de cosas. Ahora sí, a cambio, lo mismo que somos libres de hacer el mal o de hacer sufrir, somos libres de hacer felices y de construir. El hombre está hecho para construir, el hombre es co-creador. Creamos obras de arte, obras de filosofía, obras de pensamiento, obras de matemáticas, obras de... El hombre es un creador fantástico. El hombre ha creado cosas maravillosas. Y eso es también el hombre. O sea, no podemos solo ver que el mal tiene una parte que la tiene, sin duda, y no ver toda la parte del bien que tiene. Por eso la historia de la humanidad es siempre una lucha entre aquellos que quieren limpiar el ojo de su visión espiritual para poder ver lo que es bueno. Porque lo bueno está ahí también. Lo bueno está ahí también. Sin duda. Vamos, sin duda. Es que si no... Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Ha sido espléndida. Bien, vamos a ver, para no enrollarme demasiado, que es que me lío luego con tanto que quiero decir y luego... vamos a ver, en la base, todo el mundo queremos ir a una conferencia de espiritualidad e intentar ir detrás de aprender y a ver si alguien nos dice el sentido de lo que queremos saber y tal. Realmente nosotros somos ya seres espirituales, de por sí, de por vida. Nosotros tenemos todo el conocimiento que puede tener
somos desdoblamiento de Dios. O sea, nosotros tenemos la esencia con todo el conocimiento que necesitamos. No necesitamos ir a ningún sitio a buscar nada. Dentro de nosotros está todo el conocimiento. Ahora bien, ¿por qué no sale? ¿Por qué no miramos con el corazón? ¿Por qué no somos nosotros? Porque nos identificamos con lo que no somos. ¿Y con qué nos identificamos? Muy sencillo, de que somos pequeños, estamos nada más que abocados a las creencias que nos meten, egoicas, y nos están poniendo una serie de capas egoístas que tapan nuestro verdadero ser, nuestro verdadero interior. Entonces la gente vive en una conciencia de separación continuamente. Entonces, por mucho que vaya a una conferencia a aprender X, lo que sea, si tienes esa conciencia de separación egoica, te va a entrar por un oído y te va a salir por otro. Lo primero que tenemos que tener es la identificación adecuada con nuestro ser, no con nuestro ego, que nada más que ve separación. Con nuestro ego no vemos nada, estamos ciegos. Lo que quería decir ya para terminar es que el problema está en con qué nos identificamos. Yo creo que es muy importante esa pregunta y te voy a decir una cosa. En toda la historia de la espiritualidad, cuando uno se mete a fondo en ella, existe una palabra que se llama ascesis, en griego, ascesis con K. La ascesis era ir educando ese interior tuyo a través de ejercicios de autodominio de sí mismo, para poder alcanzar aquella parte interior limpia y ir desechando eso que tú llamas la parte egoica. Para eso hace falta un entrenamiento. Yo no puedo ir ahora mismo a un estadio y decir, voy a correr. No, yo que voy a correr. Me tendría que estar entrenándome y preparándome y ayudar. Puedo empezar a correr así como así. No ya porque soy muy mayor y todo eso, sino porque para correr hace falta entrenarse. Bueno, pues para la vida espiritual hace falta un cierto entrenamiento. Y ese entrenamiento que ya desde los sabios griegos, desde los estoicos, desde los epicúreos, desde los griegos, hay un dominio de sí mismo, desde Sócrates, dominarse a sí mismo, es decir, buscar desde tu conciencia clara hacia dónde quieres ir y apartarte de todo aquello que te separa de eso. Y eso a veces exige renuncia a las comodidades, renuncia al dinero, renuncia a los placeres inútiles, renuncia y buscar eso que se llama la pobreza de corazón, que significa el desprendimiento de todo aquello que no te hace falta. Ese es un gran entrenamiento. Y para los grandes espirituales, como el maestro Eckhart, el gran entrenamiento. La pobreza no es ser pobre. La pobreza es desprenderte de todo aquello que no necesitas. Y si te fijas, casi todo lo que nos rodea no lo necesitamos para nada. Si fuéramos capaces de reducir nuestra vida a una vida de verdad honesta, en que fuéramos quitando lo que no necesitamos y nos centráramos en aquello que es lo recto, esa ascesis nos llevaría muy adelantados en la vida espiritual a la hora de ver. Pero tampoco se nos está enseñando, no tenemos maestros espirituales, es una época de pocos maestros. Hay libros sí, buenísimos, pero no hay grandes maestros espirituales. Y la ascesis es importante, pero mira, te voy a decir una cosa. Dos cosas. A veces la ascesis ha tenido tanta importancia en la santidad que decía Enrique Suso, que era uno de los discípulos del maestro Eckhart en el siglo XIV, decía, el excesivo deseo de santidad es muy negativo, es malo. El excesivo deseo de santidad. Y cuando tú tienes un asceta, dicen los sufíes, que se dedica a su ascesis y vive con obsesión su ascesis, no puedes vivir con obsesión la obsesión de la ascesis, porque entonces caes en una obsesión de soberbia. No hay nadie más soberbio que aquel que quiere ser santo. Hay que tener cuidado. La vida espiritual es muy sutil. Hay que tener mucho cuidado. No se puede caer en eso. Entonces, por una parte, desprenderte, que no es fácil, y encontrar un camino intermedio, que siempre es el difícil, para llegar al fondo de la cuestión. Estoy de acuerdo contigo con eso. Hace falta una cierta ascesis. Ya. Hola, buenas tardes. Una pequeña pregunta. ¿Sí? ¿Se oye? ¿Se oye?
Una pequeña pregunta. ¿Eso que llama usted espiritualidad está igualmente al alcance, a la misma distancia del ateo que del hombre creyente? Primero. Y segundo, ¿no podemos hablar de una espiritualidad laica, humanista, y una espiritualidad fundamentada en la creencia religiosa? No hace falta hacer esa distinción. No hace falta hacer esa distinción. La espiritualidad es un camino interior del hombre hacia sí mismo y no tiene por qué estar enmarcado en una creencia religiosa. No. Y hoy menos que nunca, cuando las creencias no nos sostienen. Hoy hay mucho ateo que tiene una intención clara de visión de la realidad perfecta, de honestidad interna muy profunda. Y eso es una forma de espiritualidad. Por otra parte, ser ateo en serio es dificilísimo. No lo digo en broma. Digo ateo de verdad, con una honestidad profunda. Decir que eres ateo y que prescindes, eso sí, eso es relativamente fácil. Pero digo el ateo. Pues primero que no es fácil y segundo que ese merece todo mi respeto, porque se puede alcanzar una vida de espiritualidad perfectamente entendida, sin tener que atenerse a un tema determinado de adhesión a unas creencias determinadas. De hecho, nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, no van a estar adscritos a creencias, pero sí van a tener una inquietud espiritual profunda. Y eso es lo que hay que mantener, esa inquietud espiritual sin que estén adheridos a ninguna creencia. Sí, estoy de acuerdo completamente y creo además que es así, cómo va a funcionar el mundo. Sí. ¿Qué tal? ¿Alguien más por ahí? ¿Le gustaría? Uy. Espera, te han ganado por ahí la batalla. ¿Sí? Hola, muy buenas. Hola. Me ha encantado mucho. Perdón. Todo lo que ha dicho. Yo quería hablar en línea con lo que ha comentado aquí este señor. Yo tuve una experiencia mística, según me comentaron después, un día de otoño en un riachuelo en la provincia de Cuenca, ahí perdido en la sierra. Pues estaba observando a la orilla del río cómo circulaba el agua, cómo caían las hojas, y en concreto una hoja que desde que se desprendió, la observé desde que se desprendió hasta que cayó sobre el lecho del río. Y me produjo una sensación extraordinaria, de lo cual esta persona me dijo que... Yo le dije, mira, es que lo que hace Dios es esta maravilla. Y él me dijo, no tienes por qué referirte a Dios, simplemente te quedas en lo concreto, no trasciendas, porque no tiene nada que ver Dios con esto. ¿Usted qué opina? ¿Qué tiene que ver? No solo eso, sino que Dios era la hoja. Claro, es decir, cuando uno tiene una identificación con una realidad más allá de la experiencia cotidiana, está teniendo una experiencia alterada de conciencia. Y en esa alteración de conciencia aparece una trascendencia. Tú le llamas lo que te quieras llamarle, pero es un trascender el hecho mismo de la hoja caer. La hoja cayó para ti. A lo mejor yo estaba al lado y no hubiera visto en esa hoja que caía lo que viste tú, porque la experiencia estaba preparada para ti. Ya no creo que fue una experiencia profunda, tuya, únicamente tuya. Claro, completamente. Entonces, cuando la gente te hable de Dios en el sentido confesional de la palabra, Dios no está ahí, no le hagas caso. No le hagas caso porque, perdona, yo no sé de quién estabas hablando, pero esa persona no ha tenido una gran experiencia de Dios.
la persona que te dijo eso no podía haberla tenido, porque si hubiera tenido una experiencia de Dios, no te hubiera dicho que Dios no estaba en la hoja. Así de claro. Y estaba además para ti. Esa experiencia era para ti. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hola, María. Hola, que no te... ¡Hola! Hola. Bueno, de repente veo caras conocidas por todas partes. Hace tiempo, bueno, ya sabes que hace tiempo que te sigo, ¿no? Desde que fuiste profesora mía en la universidad. Y siempre que veo que estás en alguna charla, pues intento venir. Pues muchas gracias, qué paciencia, ¿eh? Porque sí. hace muchos años de bueno, eso ya. Sí, muchos años. Es un placer escucharte. Pero me estoy dando cuenta que últimamente pues vengo, pero no te escucho, ¿no? Más allá de las palabras es lo que transmites. Yo solo quería darte las gracias. Y ya, bueno, a pesar del amplio conocimiento que tienes de filósofos, de místicos, de lo interiorizado, ¿no? Y lo conscientemente vivido que haces cada palabra que dices. Además, se te nota la maestría didáctica, que eres una autoridad en la materia, la pasión con la que transmites. Solo te quería agradecer estos momentos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir, por seguir escuchándome y por todo. Cuando a ver si digo exactamente lo que quiero decir. Para mí, el leer a los místicos, estudiar, pasarme horas y horas en mis cuadernos, es una gracia. No es un trabajo, no es un mérito de trabajo. Otros lo hacen de otra manera y les va muy bien. Y a lo mejor hacen muchas horas de banquito, muchas horas de oración. Yo paso muchas horas con mis cuadernos. Y entonces esas horas del conocimiento místico me ha ido proporcionando una visión de la mística que va más allá de los propios libros que leo. Y eso para mí pues es una gracia, es un regalo. Y me alegra mucho compartirlo contigo. Espera. Es que si no, como lo grabamos, la pregunta no sale. Nada, bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo en esa experiencia que nos has mostrado desde todos los ámbitos, ¿no? Personal, filosófico, profundo, pero esta última frase que nos has acabado de decir, en que la experiencia espiritual en sí misma no tendría por qué estar cimentada, he querido entender, no es que exactamente hubieras dicho tú eso, que no tiene por qué estar necesariamente cimentada en una creencia religiosa, me ha dejado un poco, porque digo, bueno, puedes alcanzar entonces un ámbito espiritual contigo mismo, incluso bastante perfecto y estupendo, que te llene, que te trascienda en la vida, que te sitúe perfectamente como persona y te dé todo el sentido. Pero quizá entonces, pienso yo, que podría ser un poco como la nube de Internet, donde todo está y allí igual no lo puede tocar nadie, es tuyo, pero si en un momento determinado no está verdaderamente cimentado en algo y yo me sitúo entonces en la mente de un no creyente, si eso realmente al final puede satisfacer la visión del hombre de cara a lo que es y a lo que pueda ser en el mundo futuro. Claro, es que eso depende de la idea que tú tengas de Dios. Si para ti la idea de Dios tiene que estar encuadrada en un ámbito religioso determinado, puede que no, pero hay personas que no tienen ese encuadramiento religioso y ellos están siendo tocados por la gracia,
Como dice al principio Pablo de una de las cartas, desde muy antiguo habló Dios a los hombres y ahora habla por nuestro Señor Jesucristo. Desde hace siglos que está hablando. Es decir, el Espíritu Santo no ha empezado a hablar de repente en la vida de Jesús y esto. No, no, no. Esa cosa que llamamos espíritu lleva hablando desde que el hombre tomó conciencia de sí mismo. Por lo tanto, todo eso es experiencia espiritual. Las religiones son lechos teológicos. Las religiones han venido a dar forma, estructura, esquema a experiencias profundas de grandes fundadores. Lao Tse, por ejemplo, para mí uno de los grandes espirituales de Occidente, de Oriente. No digamos Jesús de Nazaret. Son grandes fundadores de una actitud ante la divinidad. Pero es que durante millones de años Dios había hablado a los hombres sin ningún lecho teológico. Y ahora esos lechos teológicos están moviéndose mucho y están cambiando para dar cabida a esta nueva otra espiritualidad en que ya no caben las determinadas cosas. No es que lo que se ha hecho mal, sino que hay que cambiar lo que se ha hecho para seguir haciéndolo a la medida del hombre que viene, al hombre que viene. Y el hombre que viene es distinto del que hemos sido. Y no hay que tenerle miedo, porque es como tenerle miedo al Espíritu Santo. Uno no tiene que tener miedo a los cambios, ni miedo a que se derrumbe. Aunque se derrumbara la iglesia, no pasaría nada, nada de nada. Porque ya está el sustituto, la sustituta, lo otro, la eternidad. La eternidad no es un tiempo, ¿eh? La eternidad es una actitud interna de duración interna, no externa. Es un presente continuo. Luego, nuestro presente de ahora se deshace, pues muy bien. No hay que tenerle miedo. Son experiencias profundas del ser humano que tocan a Dios de una manera más o menos clara y a veces oscura. Dios también está en la oscuridad. La revelación del más allá parece que necesariamente tiene que pasar por una... La revelación del más allá parece que necesariamente tuviera que pasar no por una religión, sino por el descubrimiento de Dios. Entonces, el no creyente, si no cree en ese Dios, ¿qué sentido pueda tener del más allá? Lo tiene, y tiene de Dios otro sentido que no tiene nada que ver con el tuyo y con el mío. Eso es. Y hay que admitir los que lo tienen. Ese es el gran reto de ahora. Ese es el gran reto. Que hay mucha gente que no es creyente y es creyente a la vez. No es creyente porque no está dentro de un esquema y sin embargo tiene visión interna muy profunda de la realidad. Son caminos diversos, muy distintos. Es un desvelar la realidad. La verdad se va desvelando, ¿no? De hecho, la palabra griega, aletheia, en griego, que es verdad, significa quitar el velo, aletheia, quitar lo velado. La palabra verdad en griego es desvelar. O sea, se desvela lo que no se tiene delante, lo que no se ve, y eso es lo que es la verdad, lo que está oculto. Y para nosotros ahora hay muchísimas cosas ocultas que no lo estarán dentro de unos cuantos siglos. Yo espero que el ser humano siga avanzando positivamente. Y desde luego Dios no se va a callar. El Espíritu Santo no lo hemos callado nosotros, gracias a Dios. Gracias a todo el mundo. Y nada, Gracias, muchas gracias.